El átomo. Hemos estudiado hasta ahora una serie de sucesos, ideas y descubrimientos que nos han ido dando una visión coherente de cómo funciona el mundo. Empezamos por Copérnico, Kepler y Galileo para culminar con la teoría de la mecánica de Newton. Luego siguió el estudio de la electricidad, que a su vez culminó con Maxwell y su hermosa teoría. Pero resultó que había una contradicción entre esas dos grandes ciencias. La mecánica se basaba en el principio de inercia, es decir, no podía haber ningún estado absoluto de reposo. Lo que a su vez significaba que no puede haber una velocidad absoluta. Pero la teoría de Maxwell tenía una velocidad absoluta, la velocidad de la luz. Y Albert Einstein surgió entonces y nos hizo compatibles esas ideas. Pero a cambio tuvimos que renunciar a nuestra comprensión intuitiva del significado del espacio y del tiempo. Al mismo tiempo, iba evolucionando una tercera historia, el estudio de la materia. En cierto sentido, la termodinámica era parte de esa historia, porque trataba las interacciones entre materia y energía. Y finalmente nos dio una visión nueva y profunda del significado del curso del tiempo. Pero todavía hay un tema al que no nos hemos enfrentado, y es la antigua cuestión de los constituyentes últimos de la materia. Al resolverse esa cuestión, todo el resto de lo que hemos aprendido se transformó considerablemente. Y ese es el asunto que vamos a discutir hoy. En la primavera de 1913, la antigua pregunta de qué está hecha la materia estaba fresca en la mente de Niels Henry Davy Bohr. Y la respuesta del joven danés, fresca hasta el punto de ser revolucionaria, fue un modelo del átomo de hidrógeno. Su trabajo fue vital, un punto crítico en física teórica. Pero por todo lo más santo de aquella época, la mecánica de Newton y la teoría del electromagnetismo de Maxwell, no es posible que fuera correcto. Sin embargo, sus ideas estaban brillantemente concebidas. En primer lugar, Bohr adoptó un modelo de átomo que parecía el sistema solar en miniatura. En el lugar del Sol, un núcleo pesado positivo y un electrón en órbita a su alrededor, como si fuera un planeta. Pero así como un planeta es atraído hacia el Sol por la fuerza de la gravedad, el electrón era atraído hacia el núcleo por la fuerza de la electricidad. O sea que, a pesar de las diferencias entre los dos, ambos tenían fuerzas de la misma forma básica, 1 partido por r al cuadrado, y ambos tendrían los mismos tipos de órbitas. Tal y como Johannes Kepler había observado e Isaac Newton había explicado algunos siglos antes, esas órbitas serían elipses, o dependiendo de su excentricidad, posiblemente incluso circunferencias. Para simplificar las cosas, Niels Bohr supuso que los átomos tendrían órbitas circulares. En una órbita circular, la energía potencial es menos d partido por r. Y la energía cinética es positiva, pero la mitad. O sea que la energía total es menos 1/2 de d partido por r, tanto para un planeta como para un átomo. Puesto que esto parecía ser el propio modelo de un átomo newtoniano, entonces, ¿qué pasaba con él? Dicho de otra forma, ¿en qué había violado este advenedizo las leyes físicas de su tiempo? Y si de hecho él realmente las había violado, ¿cómo es que los físicos sensatos de su tiempo no descartaron esas ideas al instante? Quizás porque en este punto el joven Bohr estaba todavía sobre terreno sólido, lo que hacía que su trabajo mereciera una segunda ojeada. Y fue entonces cuando los problemas se hicieron evidentes. Siendo radical, Bohr había ido más lejos.
lo bastante lejos como para sugerir que un electrón solo podía existir en ciertas órbitas, lo que era contrario a las leyes de Newton. Después, en contra también de Maxwell, Bohr dijo que el electrón irradiaría y absorbería energía solamente al saltar entre esas órbitas determinadas. Esas proposiciones eran más que meramente opuestas. De hecho, en el mundo de la física eran totalmente contra la ley. ¿Qué era lo que había hecho posible aquel cambio de acontecimientos? Cuando en la generación anterior se llegó al tema del átomo, el profesor James Clerk Maxwell marcó la pauta completamente al pie de la letra. Como redactor de la incomparable 9ª edición de la Enciclopedia Británica, su artículo sobre el átomo no fue solo la ciencia más avanzada de su tiempo, sino que además resumió un conjunto de especulaciones filosóficas que se conocían desde la Edad de Oro. 4 siglos antes de Cristo, un filósofo griego llamado Demócrito vio los átomos como partículas autopropulsadas y moviéndose en el vacío. Pero Aristóteles no vio las cosas de la misma forma que Demócrito, de forma que el tema quedó cerrado, hasta que, más tarde, en el Renacimiento, surgió Galileo para revivirlo. Hacerlo revivir. Le siguieron por el mismo camino Boyle, Descartes, Newton y muchos otros científicos, incluido Maxwell. En propias palabras de Maxwell, en los tiempos modernos la existencia de los átomos se ha hecho notar una vez más entre las investigaciones científicas. John Dalton había realizado una de las más notables investigaciones. En 1807 este químico inglés estudió las combinaciones químicas de los elementos químicos y se llegó a proponer la ley de las proporciones definidas y múltiples. Cuando dos sustancias se combinan en una reacción química, lo hacen en cantidades cuyas masas están en razón del cociente de números enteros pequeños. La implicación estaba clara. Para poder combinarse en esas determinadas proporciones, las sustancias debían contener partes últimas o átomos. La idea de Dalton, sin embargo, no careció de dificultades. Una de las más importantes fue resuelta por un químico italiano llamado Amadeo Avogadro. Primeramente, Avogadro se dio cuenta de que incluso los gases más simples, tales como el oxígeno puro o el nitrógeno puro, estarían compuestos no por átomos individuales, sino por combinaciones de átomos llamadas moléculas. Cualquiera que sea la unidad más pequeña de cualquier gas, decía Avogadro, refiriéndose a átomos o moléculas, un determinado volumen de gas tendría el mismo número de ellas. Con el tiempo, esa cantidad llegaría a ser conocida como el número de Avogadro, y hallarlo llegó a ser un paso vital en el desarrollo de la teoría atómica. En palabras de Maxwell, el diámetro y la masa de una molécula son por supuesto muy pequeños, pero de ningún modo infinitamente pequeños. Unos 2 millones de moléculas de hidrógeno en hilera ocuparían 1 milímetro. El conocimiento de Maxwell provenía de la teoría de los gases y del análisis de sus propiedades, viscosidad, capacidad de conducir el calor o, en este caso, el tiempo que necesita una clase de átomos para trasladarse una determinada distancia entre los átomos de otro gas. Evidentemente, eso dependería de la velocidad de los átomos al moverse, de los separados que estuvieran y, sobre todo, del tamaño de cada átomo o molécula individual. A ese conocimiento, al tamaño de un átomo, Maxwell pudo añadir otros conocimientos que se habían obtenido con la utilización de un nuevo instrumento, el espectroscopio. Los espectroscopios se utilizan para analizar la luz separando sus diversos colores o frecuencias. Cuando se mira a un gas compuesto por átomos de un único elemento, el espectro de luz consta de una serie de rayas a ciertas frecuencias, un espectro diferente para cada elemento. Y ese hecho fue una pista para llegar a la naturaleza interior del átomo. Maxwell dijo: cuando el espectro consta de un número de rayas brillantes, el movimiento del sistema debe estar compuesto de un número correspondiente de tipos de vibración armónica. En otras palabras, los átomos vibrarían como una cuerda de un simple violín y cada átomo tendría sus propias frecuencias.
Si una molécula fuera un simple sistema mecánico vibrante, las frecuencias de las rayas brillantes en ese caso estarían relacionadas de un modo relativamente simple. El propio Maxwell no esperaba que se encontrase esa relación sencilla. Pero en 1885 un suizo, Johann Balmer, profesor de una escuela superior, escribió una fórmula que casi se ajustaba a las longitudes de onda de todas las rayas conocidas del espectro del hidrógeno. Muy pronto, el maestro del espectroscopio, el sueco Johannes Rydberg, generalizó la fórmula de Balmer. En la versión de Rydberg se generaban una serie de rayas para cada par de números enteros, m y n. Y la cantidad R, llamada constante de Rydberg, se midió con gran precisión. A partir de entonces fue posible predecir nuevas rayas, pero para entender la naturaleza del átomo en un sentido más profundo, se requeriría que alguien hiciera un descubrimiento en otras líneas diferentes. Y ese alguien fue el profesor J.J. Thomson, discípulo de Maxwell en la teoría del electromagnetismo y por propio derecho un hombre decidido a investigar la naturaleza interna del átomo y a descubrir cómo funcionaba. Más tarde, otros convertirían el tubo de rayos catódicos en pantallas de televisión y de ordenadores. Pero a la larga lo más significativo fue que los experimentos de Thomson demostraban que los rayos que emanaban de un cátodo caliente en un tubo de cristal, en el que se hubiera hecho el vacío, eran partículas cargadas eléctricamente. Pero, más importante, esos rayos podían ser desviados por campos eléctricos y magnéticos e independientemente de la sustancia que hubiera en el tubo, se trataba siempre de las mismas partículas cargadas. Thomson vio que todos los átomos contenían las mismas partes en funcionamiento, o según sus propias palabras, corpúsculos que llegarían a ser conocidos como electrones. Con esas partes en mente elaboró un modelo que se llamó pudding de ciruelas. Y más que un refrigerio intelectual, era una explicación fundamental de los espectros de rayas de los elementos. Según la teoría del profesor Thomson, cada átomo consta de una gran esfera de carga eléctrica positiva, con suficiente cantidad de electrones negativos en el interior como para equilibrar la carga total y hacerlo neutro. Eso parecía una idea muy razonable, pero pronto fallaría en una prueba crucial. Analizamos otro nuevo método. Somos capaces de romper átomos de muy distintos modos. El barón Ernest Rutherford, galardonado con el premio Nobel y par del reino, había venido de Nueva Zelanda para estudiar física en Cambridge y había tenido la oportunidad de trabajar allí bajo la dirección del profesor Thomson. Una ley definitiva como un elemento radioactivo. Y cuando pronunciaba estas palabras, Rutherford no solo hacía tiempo que había sucedido a su mentor como director del laboratorio Cavendish, sino que además se había convertido en director del propio átomo. Ha proporcionado una mejor comprensión del átomo. Sin embargo, eso no quiere decir ni mucho. Incluso antes de que Rutherford comenzara sus experimentos, ya se había descubierto que los átomos se podían partir de forma natural emitiendo radioactividad en forma de rayos alfa. Así, cuando él y sus asociados hicieron pasar rayos alfa a través de finas láminas de metal, sus experimentos resultaron precisamente como se había predicho. Química nuclear y, por lo tanto... Los rayos parecían atravesar el metal como si fuera un pudding, con muy poca resistencia, e iban rectos en su trayectoria sin apenas desviarse. Pero un buen día, en la historia de la ciencia, observaron algo inesperado. El suceso más increíble que me ha ocurrido en toda mi vida, declaraba Rutherford después del hecho. Fue algo casi tan increíble como si al disparar un proyectil de 15 pulgadas contra un papel de seda se volviera y le diera al que disparó. Lo increíble era que algunos de los rayos alfa, en vez de seguir su camino a través del metal, rebotaban hacia atrás. Rutherford se dio cuenta de que, contrariamente al modelo de Thomson, toda la carga positiva del átomo, concentrada, tendría que estar dentro de un pequeño núcleo. Y por ese motivo, con toda la carga positiva concentrada en una región muy pequeña, la fuerza eléctrica en su proximidad sería suficientemente grande como para repeler, o al menos desviar, una partícula energética alfa que se acercase lo suficiente. Además, si el núcleo contenía la mayor parte de la masa del átomo, repelería la ocasional partícula alfa sin retroceder demasiado. Esas ideas llevaron a Rutherford en 1911 a proponer un modelo planetario del átomo. Según Rutherford, el sistema solar y el átomo invisible eran casi como imágenes uno de otro en un espejo.
Ambos obedecían leyes casi idénticas. En el modelo de Rutherford, cada átomo tenía un núcleo pesado cargado positivamente. Ese núcleo estaba rodeado por electrones ligeros cargados negativamente en órbita, como los planetas alrededor del Sol. Pero mientras que los planetas se mantenían unidos por la fuerza de la gravedad, los átomos se mantenían unidos por la fuerza de la electricidad. Esta era una idea de increíble belleza, como una diosa griega en el firmamento. Y por eso mismo era demasiado buena para ser verdad. Por una razón: cuando los electrones se aceleran, irradian energía en forma de ondas electromagnéticas. Pero un electrón en órbita estaría acelerando constantemente e irradiando energía siempre. Y dando vuelta tras vuelta, el electrón irá describiendo órbitas cada vez más pequeñas, irradiando no rayas espectrales, sino un continuo arco iris de colores. Y finalmente se hundiría necesariamente en el núcleo. El doctor Rutherford había obedecido las leyes de Newton y Maxwell, y esas mismas leyes fueron la ruina de su modelo de átomo planetario. Lo que necesitaba era un paso aún más audaz, y el camino se iluminaría con un descubrimiento sobre la luz que se había hecho precisamente unos pocos años antes. En 1900, un físico alemán arrojó luz sobre el espectro emitido por un cuerpo sólido caliente. Su nombre, Max Planck. Su teoría sostenía que la materia emitía solamente cantidades discretas de radiación, con energía E proporcional a la frecuencia de la luz F. Algo asombroso en la teoría del doctor Planck era la cantidad H, que llegó a ser una nueva constante fundamental de la naturaleza, llamada constante de Planck. Y era asombroso, porque en la teoría de Maxwell, la energía de la luz depende de su intensidad, no de su frecuencia. Pero quizás lo más asombroso de todo fuera el hecho de que el joven Niels Bohr tomara la fórmula de Planck y la utilizara para crear un modelo del átomo de hidrógeno. Bohr suponía que el electrón del modelo de Rutherford del átomo podría existir en ciertas órbitas especiales sin irradiar energía. Continuó suponiendo que se emitiría o se absorbería radiación a la frecuencia dada por la fórmula de Planck cada vez que un electrón saltara de una de esas órbitas a otra. Bohr no podía decir por qué existirían tales órbitas especiales, pero sabía que sin ellas no había esperanza de poder explicar las rayas del espectro. Y sabía también que, adoptando esas órbitas especiales, estaba dando pasos más allá de la física de Newton y Maxwell, hacia lo desconocido. Pero quedaba todavía un problema. ¿Qué podría ser lo que determinara los tamaños de esas órbitas especiales? Ensayó varias hipótesis, pero la que escogió equivale a lo siguiente. Cada órbita tendría un momento cinético diferente. Y como da la casualidad que la constante de Planck tiene unidades de momento cinético, ¿podría ser que las órbitas permitidas tuvieran momentos cinéticos dados por la constante de Planck? Pues bien, casi. De hecho, los momentos cinéticos son múltiplos de h dividido por 2pi, una combinación a la que se ha dado su propio símbolo, h con barra. Así, en el modelo de Niels Bohr del átomo de hidrógeno, la órbita más baja tiene un momento cinético h con barra. La órbita siguiente tiene 2h con barra. La siguiente, 3h con barra. Y de hecho, hay una órbita permitida para cada número entero multiplicado por h con barra. Combinando estas ideas, los tamaños de las órbitas permitidas son fáciles de hallar. El radio de cada órbita es proporcional al cuadrado del número entero n. El radio de la órbita menor, con n igual a 1, daría el tamaño natural de un átomo de hidrógeno en términos de las constantes fundamentales de física. Su valor resultó ser aproximadamente medio ángstrom.
Este número era pequeño, pero su valor en la física fue incomparablemente enorme. Hasta entonces, el tamaño de un átomo podía haber sido cualquier cosa. Pero ahora, si las atrevidas suposiciones de Bohr eran correctas, el tamaño de un átomo podría considerarse como una combinación de las constantes fundamentales de la naturaleza. Pero para Niels Bohr, eso era solo el comienzo. Ahora estaba preparado para calcular las frecuencias precisas de las rayas del espectro del hidrógeno. Cada frecuencia sería el resultado de un salto cuántico. Es decir, que el átomo emitiría o absorbería luz solamente cuando los electrones saltaran de una órbita permitida a otra. Los elementos del cálculo estaban todos a mano, preparados para ser ensamblados. Primero, los tamaños de las órbitas permitidas. Luego, las energías de las órbitas permitidas. Y finalmente, la energía de un salto entre órbitas. Cuando esto se introducía en la ecuación de Rydberg, se obtenía una fórmula para la propia constante de Rydberg. Sus componentes eran una vez más constantes fundamentales de la física. Y cuando estuvieron todas ensambladas, dieron como fruto una predicción que se pudo confrontar experimentalmente. La coincidencia entre el modelo de Niels Bohr y las mediciones experimentales fueron más que asombrosas. Lo mismo que la idea de Newton de acción a distancia, el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno fue aceptado no porque fuese fácil de captar o cómodo de vivir con él. En lugar de eso, Bohr, como Newton, proporcionó una coincidencia convincente con las observaciones que no se podía negar. Nadie sabía por qué funcionaba el modelo atómico de Bohr, y a pesar de ello, las mejores cabezas estaban de acuerdo en que funcionaba. ¿Por qué? Porque en la física de Bohr, como en la de Newton, hay una concordancia entre teoría y experimento que es sencillamente demasiado precisa para ser ignorada. Niels Bohr tomó la vieja física y con su profunda visión del interior del átomo la impulsó directamente al futuro. La búsqueda de la naturaleza del átomo es particularmente interesante, porque se estaba tratando de explicar algo que no se podía ver y que obedecía a reglas que aún no se habían formulado. La verdadera cuestión es, ¿cómo es posible hacer algo así? ¿Por dónde se empieza? Cuando se confrontan un conjunto de informaciones confusas, se necesita una idea que solucione y explique las características más relevantes. Es posible que no pueda explicarlo todo, pero consigue dar con los puntos, con los rasgos clave. Una idea de esa índole en realidad tiene un nombre en la ciencia. Se llama un modelo. Por supuesto, de vez en cuando surge una idea que se piensa hace mucho más que dar las características más relevantes y todo eso. Una idea que se piensa que es realmente verdadera, que es correcta. Cuando eso pasa, se le da otro nombre. Se la llama una teoría. Bien, cuando ya hemos formulado nuestro modelo o nuestra teoría, el siguiente paso es realmente eso que les enseñamos a hacer a ustedes, algo así como resolver un problema en casa. Tienen ustedes que sacar las consecuencias de su modelo o de su teoría. Ahora deben encontrar la respuesta correcta, en el sentido de que es la que su modelo predice. Pero entonces tienen un problema de nuevo. Otra vez tienen que hacer algo que nosotros no les podemos enseñar a hacer. Hacer uso de su propio criterio. Porque inevitablemente las consecuencias de su modelo o de su teoría estarán en discordancia con alguna parte de la información, con algún dato. Y entonces se tendrán que preguntar, ¿qué hago en este caso? ¿Es muy importante? ¿Cuál es el motivo? ¿Es por alguna aproximación que ha habido que hacer con el fin de desarrollar las consecuencias de la teoría? ¿O será porque el experimento fue incorrecto, lo que sucede a veces?
¿O es el indicio crucial que demuestra que la idea estaba equivocada, que se debe desechar y empezar de nuevo? Si yo les estuviera enseñando a pintar, les podría enseñar a mezclar colores, les enseñaría las reglas de la perspectiva, o les podría enseñar a elegir un lienzo y prepararlo. Pero nunca les podría enseñar a imaginar y crear una pintura como la Mona Lisa. Bien, con la ciencia sucede lo mismo. Les puedo enseñar los hechos de la ciencia. Yo les puedo enseñar las reglas mecánicas para hacer la ciencia. Pero nunca les podré enseñar a tener imaginación, creatividad y criterio. Y sobre todo, la implacable dedicación al trabajo que siempre tienen los grandes científicos. Si quieren ser grandes científicos, esas son las cosas que se tienen que procurar ustedes mismos. Así que a ver si consiguen esas cosas y las traen con ustedes el próximo día.